Hola, estimada audiencia, bienvenidos una vez más a su emisión de su noticiero Sitio Andino. En esta ocasión hablaremos de una enfermedad que padecen algunos de nuestros ciudadanos y que muchos de nosotros no conocemos. Hablaremos de las enfermedades huérfanas en Colombia y una en especial que afecta a nuestros ciudadanos afros, que es la anemia falciforme. Queremos aportarles o contarles con una pequeña crónica informativa y los aportes de nuestros reporteros Lina María Cuervo, Rodrigo Castro y la intervención de la doctora Gabriela Sánchez, especialista en este tipo de enfermedades. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería preguntarte, ¿qué sabemos los colombianos acerca de las enfermedades huérfanas? Sí, Edison. En Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante y grave que amenaza la vida con una prevalencia menor de uno por cada 5.000 personas, que comprenden las enfermedades huérfanas. Lina, quería preguntarte también, ¿qué políticas públicas en Colombia protegen a las personas que padecen estas enfermedades huérfanas y qué les cubre en el tratamiento de salud? Sí, Edison, hay una política pública que cubre a esta población y es la Ley 1392 del 2010. Esta ley tiene como objetivo reconocer las enfermedades huérfanas que representan un problema especial de interés en salud por su baja prevalencia en la población. En cuanto a la financiación de los tratamientos para estas enfermedades, generalmente esos tratamientos son muy costosos y no se encuentran en el plano obligatorio de salud. Y pues generalmente la población no tiene los recursos para poder pagar esos tratamientos. Entonces, la financiación se hace por medio del régimen subsidiado, que de acuerdo con lo que dice. Hola Rodrigo, ¿cómo vas? Bueno, dentro de tu informe quería preguntarte, ¿qué estilo de vida tienen estas personas que sufren o que padecen las enfermedades huérfanas? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo la viven? Cuéntanos, por favor. Claro, Edson, las personas pueden llevar una vida completamente plena, normal, pero prestándole atención principalmente a sus controles médicos, exámenes regulares, chequeos por médicos especialistas como hematólogos para evitar complicaciones de la enfermedad. También, si se puede al máximo, evitar contraer enfermedades infecciosas como la influenza, que pueden alterar o complicar la enfermedad, especialmente en los niños y en los adultos. Además de que se puede llevar, para ayudar, se puede llevar una vida sana, consumir alimentos saludables, beber mucha agua, hacer ejercicio, sin exceso. Doctora Gabriela, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, Ahora sí entremos en materia. Cuéntanos de lo que nos informan nuestros compañeros, qué causa o cómo se adquiere este tipo de enfermedad huérfana. Sí, Edison, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de este noticiero Sitiandino. También envío un saludo a nuestros reporteros Rodrigo y Lina. Bueno, Edison, entrando en materia, pues como lo venías comentando, entonces una enfermedad huérfana es una enfermedad que generalmente se le desconoce su causa, ¿sí? Y es un grupo de enfermedades que afectan a una gran población a nivel mundial. Estas enfermedades o esta enfermedad en especial de la cual vamos a hoy abordar es a causa de una mutación genética, ¿sí? Esto explica por qué se puede trascender de generación en generación, pero también hay que tener en cuenta un punto muy específico y es que el gen es solo un factor. Factores ambientales que rodean a la persona, como fumar, factores químicos, factores ambientales, pueden desencadenar la aparición de esta enfermedad. Para ello es importante investigar, hacer un estudio profundo para nosotros como en el ámbito médico poderle dar un manejo adecuado. Gracias, doctora. Otra pregunta. ¿A qué se le llama la enfermedad de las células falciformes? Sí, Edison, la anemia de células falciformes comprende un grupo de enfermedades hemolíticas hereditarias que en este caso hacen que nuestro glóbulo rojo o nuestra célula sanguínea tome una forma de hoz, como lo podemos apreciar en esta imagen. Eh, ¿Por qué se debe esta forma? Es por la presencia de una hemoglobina normal. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína, ¿sí?, que nos permite el transporte adecuado de oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. Un eritrocito normal, por lo general, se ve así, como lo podemos apreciar, pero con la presencia de la hemoglobina S debido a una mutación genética,
nuestro glóbulo rojo se va a tornar así. ¿Qué pasa cuando se torna así? Pues obviamente va a ocluir los vasos sanguíneos, estos glóbulos se van a morir, por eso se llama anemia falciforme, y al momento de que se ocluyen los vasos sanguíneos, la persona no va a poder tener un riego sanguíneo adecuado y también va a sufrir de muchos dolores a nivel corporal. Gracias, doctora. Tengo entendido que la hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos y que permite la adherencia de las moléculas de oxígeno para que sean transportadas a todos los tejidos del cuerpo. Según lo que usted me refiere, ¿qué trastornos presenta la hemoglobina cuando no cumple esta función? Sí, Edison, vale aclarar un punto muy importante a nuestra audiencia y es que la hemoglobina, al ser una proteína, debe tener una estructura. Bueno, la anemia de células falciformes es una alteración en unas cadenas presentes en la hemoglobina. Para ello es importante aclarar qué tipos de hemoglobina hay y qué porcentaje corresponde a cada uno. Primero encontramos la hemoglobina A, que constituye el 97% de la hemoglobina y es la hemoglobina normal. Esta hemoglobina está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Continuamos con la hemoglobina A2, que constituye el 2% de la hemoglobina, y encontramos por último la hemoglobina fetal. Esta constituye el 1% y va desapareciendo después de los 6 meses de edad. La hemoglobina, al estar constituida por estas 4 cadenas, debe tener un soporte donde se transporte el oxígeno. A estos soportes los conocemos normalmente como grupos hemo. ¿Qué son estos grupos hemos? Son las bases entre cada enlace, entre cada cadena, que nos van a permitir el transporte adecuado o la adherencia adecuada del oxígeno y del intercambio que se hace con el dióxido de carbono. Al alterarse estas cadenas beta o al alterarse alguna de estas cadenas beta, obviamente el oxígeno no se va a adherir bien y por eso no va a ser un transporte adecuado, lo que va a producir una deformidad en el glóbulo rojo, como yo anteriormente lo había explicado. Doctora Gabriela, nosotros buscamos sobre qué es una enfermedad autosómica recesiva y pudimos ver que es un trastorno, lo cual significa que tienen que estar presentes 2 copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad. ¿Qué nos puede decir qué más nos puede decir sobre esta enfermedad? Sí, Lina, es una enfermedad autosómica recesiva, pero voy a aprovechar esta pregunta que me has hecho para explicarle a nuestra audiencia por qué es autosómica y por qué recesiva. Bueno, muy bien, en nuestra configuración genética encontramos que tenemos 23 pares de cromosomas que se dividen entre 22 autosómicos y 1 sexual. Bien, ¿por qué es recesiva? Dentro de esta configuración tenemos unos alelos que se expresan de manera dominante y unos alelos que se expresan de manera recesiva. Bueno, ahora, para explicar un poco más a profundidad el porqué de esta enfermedad, es por una mutación ocurrida en el codón 6 beta globulina del cromosoma 11 autosómico. En este esquema voy a explicarles lo que es normal y lo que es anormal y cómo se configura. En la anormal podemos encontrar que es, digamos, una secuencia de nucleótidos de la siguiente manera: guanina, adenina, guanina, unido a la otra hebra de ADN, citosina, timina, citosina. ¿Qué pasa en la enfermedad? Ocurre una mutación entre la timina y la adenina, ¿sí?, que nos va a dar una configuración para una proteína mutante llamada la valina. En la normal nos da la configuración para el ácido glutámico, pero en la mutación nos da la configuración para la valina. ¿Qué pasa con esta valina? Esta valina nos va a permitir o nos va a hacer que el glóbulo rojo sea menos soluble. Al ser menos soluble se va a perder la forma y va a hacer que este glóbulo rojo se pueda destruir con mayor eficiencia y nos provoque esta anemia de células falciformes. Doctora Gabriela, buenos días. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Las personas que son portadoras de este tipo de enfermedad, como la anemia falciforme, ¿heredan a sus hijos esta enfermedad? ¿Los hijos son portadores de esta enfermedad transmitida por los padres? Sí, Rodrigo, al ser una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí?, necesariamente para que se exprese la enfermedad, esa persona debe tener esos alelos recesivos afectados. Bueno, aquí en este esquema voy a explicar un poco mejor. Tenemos 2 padres, ¿sí?, 2 padres con el riesgo falciforme. Encontramos que tienen un alelo normal y un alelo con el riesgo falciforme. Lo mismo ocurre con la mamá. En los embarazos se despliega las siguientes opciones.
puede haber un 25%, ¿sí?, de que los hijos sean sanos totalmente. Tenemos también ese 50% de que los hijos padezcan ese riesgo falciforme. ¿Por qué? Porque los padres tienen ese riesgo falciforme y pueden ser heredados. Y tenemos el 25% de que ese bebé nazca siendo el afectado, o sea, el que va a demostrar la enfermedad, porque vamos a tener dos alelos recesivos heredados de su papá y de su mamá. Sí, Edilson. Doctora Gabriela, tengo entendido que las manifestaciones de esta enfermedad ocasionan palidez facial, cansancio y pérdida de peso. Y quisiera saber si hay otras alteraciones más, doctora Gabriela. Sí, Lina María, los signos y los síntomas básicamente son los siguientes. Encontramos la ictericia, que es el pigmento amarillo en la piel debido a esa progresiva destrucción de los glóbulos rojos. También encontramos la palidez facial, que se debe a la poca perfusión que hay de sangre con oxígeno. Encontramos también el crecimiento normal con posterior retraso. Encontramos también una hepato y una esplenomegalia. ¿Por qué? Porque estos órganos secuestran estos eritrocitos anormales, lo que va a producir un aumento en el tamaño de estos órganos. También encontramos las crisis oclusivas, dolor en las articulaciones. En los pacientes homocigotos, como ya lo había explicado anteriormente, que sí se expresa la enfermedad, hay unas fases, en la cual encontramos la fase estacionaria, que va desde el primer año hasta los 4 años, y es donde se expresa menos la enfermedad. ¿Por qué? Porque el niño está protegido por la hemoglobina fetal, ¿sí? Entonces, como tal, no va a expresar, digamos, como ningún síntoma, ningún signo temprano. Encontramos la fase, ¿sí?, que es de expresividad aguda, en donde pues ya el paciente empieza a expresar cierta sintomatología relacionada con esta patología. Y en la fase de expresividad crónica, el paciente ya ha superado las dos anteriores, pero aquí tiene una crisis oclusiva ya muy avanzada, que lo vuelve propenso a infartos, que lo vuelve propenso a muchos factores que lo van a llevar posiblemente a la muerte. Hola Edson, le tengo un dato curioso. El Ministerio de Salud en su reporte epidemiológico nacional reporta que para el año 2016 se reportaron 35 casos y para el año 2017 se reportaron 160 casos. Para un total de este periodo se reportaron 3.805 casos reportados de enfermedades huérfanas. La Organización Mundial de la Salud reporta que las hemoglobinopatías representan un problema sanitario y las Naciones Unidas la reconocen como una enfermedad de impacto social. Y esta enfermedad es incluida en la lista de enfermedades huérfanas para el año 2015. Por último, queridos televidentes, Rodrigo, Lina, Edilson, quiero compartir con ustedes un dato muy importante, y es que como esta enfermedad es más prevalente en las personas de raza afrodescendiente, ellas adquieren una resistencia a la malaria. ¿Qué es la malaria? La malaria es una enfermedad producida por un parásito llamado Plasmodium, ¿sí? Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Esta enfermedad no se puede desarrollar en las personas con anemia de células falciformes. ¿Por qué? Porque este parásito necesita el eritrocito para reproducirse. Como el eritrocito está alterado genéticamente, este parásito no tiene las condiciones para su reproducción normal. Por ende, entonces las personas se vuelven más resistentes a la malaria y pues el parásito tiende a degenerarse porque no tiene formas o condiciones adecuadas de vida. No siendo más, agradezco la atención a todos nuestros televidentes y muchas gracias. Gracias, doctora. Pues lamentable lo de estas personas con el padecimiento de esa enfermedad, pero quisiera preguntarle con el tratamiento de esta anemia, ¿para estas personas es necesario transfundirlas frecuentemente? Sí, Edilson, básicamente el tratamiento para esta enfermedad consiste en la administración de ácido fólico. Este nos va a ayudar a la médula, a incitar a la médula ósea para que produzcan nuevas células sanas. También en la administración o el trasplante de sangre, ya en un caso total de anemia crónica, también se administra un fármaco llamado hidroxiurea. Lo que produce este fármaco es disminuir la polimerización de la hemoglobina, ¿sí?, haciendo que el eritrocito no se pegue y no genere estas crisis oclusivas, no tapone ese vaso sanguíneo. También encontramos los trasplantes ya como última medida, hematopoyéticas, ¿sí?, de ese trasplante de células, ¿sí?, normales. Sí, Rodrigo, hay diversas formas de diagnosticar esta enfermedad, pero hay que tener en cuenta si esta persona ha tenido el riesgo falciforme o como tal la enfermedad de anemia falciforme en su familia.
También existen diversas formas de diagnosticar esta enfermedad de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a exámenes como hemogramas donde nos demuestren que hay una anemia hemolítica, ¿sí? Con un volumen corpuscular medio disminuido. También existen pruebas confirmatorias, ¿sí? Como lo es el extendido de sangre, donde podemos diferenciar las formas, ¿sí? Del eritrocito, o también tenemos la electroforesis o la cromatografía, que es usando, digamos, como esos colores para diferenciar, digamos, los eritrocitos y saber qué forma tienen cada uno en un extendido de sangre o en una porción de sangre. Como dato curioso, la atención de los pacientes que padecen esta enfermedad se cuenta con la participación activa del enfermero profesional, del médico general, del médico hemato-oncólogo, el genetista, psicología y trabajo social, para brindarle un apoyo emocional y de cómo debe ser el manejo de esta enfermedad. Bueno, muy bien, querida audiencia, ya tenemos más claros los conceptos acerca sobre la enfermedad de la anemia falciforme que afecta a nuestros ciudadanos afrocolombianos, que desafortunadamente pues cambia su estilo de vida. Ya conocemos un poco su origen, su tratamiento, y en este momento lo que hay que hacer es brindarle nuestro apoyo. ¿Cómo lo hacemos? Donando sangre. Hay que brindarle nuestra buena empatía como buenos colombianos que somos. Muchas gracias. Recuerden, nos vemos en la próxima emisión.